Hola, buenos días. Bienvenidos a otra clase del curso de cómo elaborar una programación didáctica. Comenzamos con el módulo 2, el segundo módulo, que está dividido en dos sesiones, ¿vale? Este módulo es sobre conceptos generales, ¿vale? Que son necesarios conocer. Y como digo, va a estar dividida en dos sesiones, la de hoy que será programación didáctica y una próxima que será elementos de una programación. Bueno, pues hoy vamos a ver el concepto, las características, las funciones, la localización y los tipos de programación didáctica. Bueno, el concepto de programación, ¿qué es una programación? Pues es una declaración de intenciones que se diseña para sistematizar, prever y ordenar de forma reflexiva la acción posterior. Esto viene a decir que es una herramienta que nosotros hacemos, nos hacemos a nosotros mismos, donde dejamos de forma explícita lo que vamos a realizar en el aula y que nos va a servir posteriormente para desarrollar nuestra labor docente, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que tener una serie de conceptos en nuestra mente sobre lo que es una programación y decir que nos sirve para sistematizar, para prever, para ordenar todo el proceso, ¿vale? Es una fundamentación reflexiva, por supuesto. Adelante define la acción. Es la programación una vivencia anticipada de lo que vamos a hacer. Y, por supuesto, la programación ha de ser una elaboración rigurosa de nuestro trabajo futuro. ¿Qué características ha de cumplir o ha de tener esa programación? Pues la de integración debe de estar integrada con todos los niveles de concreción curricular. Si no sabemos lo que es eso de los niveles de concreción curricular, os remito a la clase anterior, donde más o menos al final de la clase lo explico muy bien, ¿vale? Así que debe de estar relacionada con todos los niveles. Luego, ha de estar contextualizada, eso es muy importante. Debe de ajustarse a las características del centro, del aula y del grupo de alumnos, ¿vale? No es una programación genérica, no. Debe de concretarse para eso, para el centro, para nuestro centro, nuestro aula y nuestro grupo de alumnos. En nuestro caso, como opositores, no tenemos ningún centro de referencia, así que no lo vamos a inventar y sí que nuestra programación sí que va a estar totalmente contextualizada. Otra característica que yo considero fundamental es la funcionalidad. Para mí, esta y la última característica son imprescindibles. ¿Qué es la funcionalidad? Pues la capacidad que va a tener nuestra programación de posibilitar que los alumnos extrapolen los aprendizajes del aula a la vida real. De esta manera van a favorecer los aprendizajes significativos. Eso lo veremos más adelante, que es muy importante, ¿vale? Es decir, que sea funcional, que permita a los alumnos que lo que aprendan en clase luego les sea útil fuera de clase. La viabilidad, que lo programado se debe de poder realizar. La cooperación, esto a nosotros como opositores no nos va a influir mucho, pero sí que es una de las características de la programación y es que debe haber un trabajo colaborativo de los profesores, tanto en la planificación como en la puesta en práctica y en la evaluación. Luego, otra característica es la flexibilidad. Debe de atender a las necesidades, debe de ser flexible para que cuando la pongamos en práctica sea capaz de atender a las necesidades que nos surjan, a los imprevistos y que deje margen a la creatividad del profesor, que si se nos ocurre algo nuevo, que lo podamos incluir en nuestra programación. Y, como os dije, otra de las características que para mí tiene mayor importancia es que nuestra programación ha de atender a la comprensividad y diversidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la programación que nosotros hagamos debe de responder a todos por igual. Las funciones de la programación. Pues nuestra programación va a eliminar el azar y la improvisación. Hace explícitas las intenciones educativas, deja bien claro lo que el profesor quiere realizar o va a realizar durante el curso. Selecciona y secuencia los elementos que la componen según su relevancia, ¿vale? Pues eso, tal y como dice, organiza los elementos según la importancia que estos tienen, ¿vale? Y los selecciona también. Otra función es la de organizar y sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea más fácil. Y, como no, va a servir de guía para la práctica docente.
¿Dónde se localiza la programación didáctica? Pues en el tercer nivel de concreción curricular. Esa es la localización, ¿vale? Y os remito a la clase anterior donde lo explico muy bien y hablo de la importancia que tiene saber ese concepto de que la programación pertenece al tercer nivel de concreción curricular. Bueno, pues allí lo explico bien, así que volvéis a ver la otra clase y os sirve de repaso, y para los que no la hayáis visto, pues os enteráis lo que quiere decir. Y por último vamos a ver los tipos de programación didáctica. Hay dos clasificaciones, una de ellas es atendiendo a los contenidos y otra de ellas sería atendiendo al tiempo, ¿vale? Atendiendo a los contenidos nos encontraríamos con una programación especializada o una programación globalizada, ¿vale? Es distinto, la programación que nosotros vamos a realizar para infantil o primaria va a ser distinta a la programación que vamos a realizar en secundaria. En secundaria utilizaremos una programación especializada, que es aquella que se realiza para un solo área o materia. Así, por ejemplo, la materia de matemáticas tendrá su propia programación. Y globalizada es aquella que se planifica unificando ámbitos, ¿vale? En el caso de educación infantil, o áreas, en el caso de educación primaria, ¿vale? Como digo, globalizada es mucho, pues eso, se planifica unificando todos los conocimientos, ¿vale? Como ejemplo, pues una programación que se titula Invierno, pues dentro de ella se te van a trabajar los ámbitos de matemáticas, lengua, música, todos ellos de manera conjunta, ¿vale? Eso es una programación globalizada. Y luego, atendiendo al tiempo, tenemos otra clasificación, ¿no? Que es lo que es la programación general y la unidad didáctica. La programación general se puede planificar para un trimestre, para un semestre o para un año completo. Abarca el conjunto de unidades didácticas no completamente desarrolladas, ¿vale? Digamos que es el esquema previo de lo que luego se va a concretar o se va a desarrollar en cada unidad didáctica. Nosotros normalmente planificaremos la programación para un año completo, para un curso completo. Y la unidad didáctica, ¿qué es? Pues el desarrollo de lo que hemos proyectado en la programación general, ¿vale? Desarrollo completo. Así que la programación en general, ¿qué va a incluir o qué debe incluir? Pues tendrá unos diferentes núcleos temáticos que serán los que vamos a trabajar a lo largo del curso. En ellas se reflejarán esos núcleos temáticos. También vendrán definidos los objetivos generales, los contenidos para cada unidad o tema, por supuesto los principios y estrategias metodológicas y los criterios de evaluación. Eso es lo que se definirá dentro de una programación general. Y luego, en la unidad didáctica, pues se va a definir o va a incluir un núcleo temático, que es el que vamos a trabajar dentro de esa unidad, la duración que va a tener esa unidad, pues en días, los días que nosotros establezcamos que vamos a trabajar con ella, la justificación, el por qué consideramos nosotros que es necesario el trabajar esa determinada unidad didáctica, los objetivos didácticos, que están relacionados con los objetivos generales y se concretan aún más, los contenidos, el enunciado de las actividades, así como definiendo el tiempo en el que se va a realizar cada actividad, como los materiales que vamos a utilizar, etcétera, y la planificación de la evaluación. Cómo vamos a evaluar y qué vamos a evaluar, siempre de acuerdo y basándonos en los criterios de evaluación que han sido fijados en la programación general, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos la lección de hoy, la clase de hoy. Es cierto que es muy densa, que se dicen muchos conceptos, que se mencionan demasiados conceptos, así que yo os aconsejaría que volvieseis a verlo una o dos veces más, porque lo que aquí se explica hoy yo considero que es necesario que lo sepáis, ¿vale? Y que lo tengáis claro y que lo asumáis, porque a la hora de elaborar vuestra programación y de defenderla, como ya os he dicho en otra ocasión, pues el que sepamos lo que tenemos en las manos, pues va a ser una baza muy importante para vosotros, ¿vale? Así que nada, echarle otro vistazo como mínimo al vídeo y os dejo y nos vemos en la próxima clase.